Y vamos a empezar entonces con Amós 7. Bueno, como les decía, ya hemos visto durante todas estas semanas los distintos capítulos de Amós y hoy nos toca Amós 7. Eh, bueno, y en este capítulo Amós cuenta varias visiones que Dios le muestra sobre el futuro de Israel. Estas visiones, bueno, van a revelar lo que está por venir a Israel si siguen en los malos caminos, en los malos pasos que ya hemos visto en los demás capítulos que ha estado hablando. Si nos hemos dado cuenta en todos los demás capítulos, en los capítulos anteriores, pues justamente Amós viene hablando de esta corrupción que tiene el pueblo de Israel y básicamente lo que Dios está diciendo que les va a pasar, pero justamente aquí en Amós 7, Dios le muestra tres visiones que va a demostrar el futuro de Israel. Entonces, justamente como Israel estaba demasiado ocupado viviendo una vida material y bueno, su corazón estaba justamente lejos de Dios, su corazón estaba en las riquezas, estaba en otras cosas, en los ídolos, pero no estaba en bueno, su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba lejos de él. Entonces, esa realidad hace que Dios le demuestre a Amós varias visiones que van a pasar con el pueblo y que justamente de alguna de ellas Dios retracta bueno, no digo retracta el juicio, pero detiene el juicio por misericordia del pueblo. Entonces vamos a recordar un poco del contexto. Primero Amós era un pastor de ovejas, un recolector de higos a quien Dios llama. Dios lo envía a profetizar a Israel, es decir, al reino del norte, de la era de Judá, en donde para esta época económicamente, como les digo, les iba súper bien, pero habían caído en esta injusticia social. Es decir, como lo hemos visto antes, que el pobre cada vez estaba más pobre y el rico cada vez más rico, haciendo usura de lo que sería del pobre. Y la idolatría también estaba siempre al tope. Y aquí en este contexto se encontraba Jeroboam II. Entonces, en este capítulo, uy, a ver, ¿me puedo cambiar? Déjenme ver cómo hago para cambiar la diapositiva. Ay, no, perdón, se me puso la última diapositiva. Ahí está. Bueno, y en este capítulo vamos a ver que, que entonces Dios les da tres visiones. Amor. Primero le muestro una palabra de langosta que lo hemos visto también, tanto en Joel, lo hemos visto también en este mismo Amós, lo hemos visto en otro capítulo que no me acuerdo de cuál más era, pero que habla de las langostas. También habla de un fuego devastador y una plomada del albañil. Y estos tres van a simbolizar una destrucción que va a venir sobre Israel si no se arrepienten. Entonces aquí estamos viendo cómo vamos a dividir Amós y cómo lo podemos entender. Tenemos la langosta, tenemos el fuego y la plomada de albañil. Entonces, primero vamos a leer las tres visiones. Primero vamos a leer parte por parte cada visión. Ya sabemos que vamos a dividirlo en tres y se los puse en la parte superior para que no nos olvidemos. Está la primer plaga de la langosta, el fuego y la plomada de albañil. Entonces vamos a leer Amos del 7 del 1 al 3. Yo les traje Dios habla hoy porque a pesar de que leí varias versiones como la Reina Valera, la TLA, esta de aquí es mucho más sencilla, o sea, justamente en esta parte les traje Dios habla hoy porque se entiende mucho mejor lo que está pasando y la visión que recibe Amos. Entonces, en este capítulo, en estos versículos dice. Esto me mostró el Señor soberano. Cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey, vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, eso no va a suceder. Estamos viendo aquí un pantallazo de esta visión que está teniendo justamente Amos. Bueno, estamos viendo que Amos está teniendo una plaga de langostas que está atacando el cultivo. La langosta, como ya hemos visto en los distintos lugares, era súper conocida en estos tiempos porque arrasaba con todos los cultivos dejando a la gente sin comida. Y en la escritura también representa pues, la langosta un juicio devastador porque el ataque de las langostas arrasaba con todos los cultivos, dejando a las personas sin comida. Pero además de esto, no solo les dejaba sin comida, sino que dejaba la tierra estéril, es decir, que la tierra dejaba de producir frutos.
Entonces, bueno, la palabra langosta, es como lo vemos aquí, traje como medio un grillito, se refiere a una especie de langosta que devora las plantas en la etapa más temprana. Es decir, que no es como cuando ya tiene, o sea, no es como cuando ya está rebrotada o cuando la gente podría sacar un fruto, sino cuando la planta está creciendo, o sea, cuando recién está rebrotando. Este tipo de plagas la hemos visto anteriormente, como yo les mencionaba al inicio, bueno, la hemos visto en la plaga de Egipto, donde las langostas también destruyeron todos los cultivos, dejando también al pueblo en un estado de hambruna, como también lo vimos en Joel. Y yo les traje aquí un video para que puedan ver que esta fue hace poco. Esto no fue hace mucho tiempo, este video que les estoy trayendo. Es un video de de cómo estas langostas básicamente destruyeron unas cosechas en África hace menos de, no sé, 2 meses. A primera hora, a primera, a primera hora de la madrugada comienza la lucha contra la langosta en Kenia. Kieran Allen. A primera hora de la madrugada. Ay, no se los puedo poner en grande, perdón. A primera hora de la madrugada comienza la lucha contra la langosta en Kenia. Kieran Allen intenta localizar enjambres de esta plaga antes de que se asienten en los campos del centro del país y devoren los cultivos. Una llamada de la coordinadora del proyecto en tierra alerta al piloto sobre el avistamiento de un enjambre desde una comunidad cercana al monte Kenia. Allen da aviso y tras unos minutos una avioneta fumiga toda la zona con... A primera hora de la madrugada. Yo los voy a adelantar porque ah, Sin embargo, pese a este éxito, millones de estos insectos continúan atacando los cultivos. En esta aldea cercana al monte Kenia, los agricultores intentan defender desesperadamente una cosecha que constituye su sustento. Antes de que llegaran las langostas, cosechábamos unos 50 sacos de maíz por hectárea, pero este año no esperamos sacar nada de nada, porque lo han devorado todo. Cada uno de estos insectos se multiplica por 20 cada 3 meses, de ahí que su erradicación sea una auténtica carrera contrarreloj. bueno, como ven aquí y vieron en el video, y espero que lo hayan podido escuchar también, esta langosta arrasa con todo. La langosta arrasa básicamente con todo el cultivo y por eso esta señora decía, justamente en el video, que ellos esperaban tener por lo menos 50 hectáreas de cosecha, pero no van a tener nada. ¿Por qué? Porque esta langosta no solo es que se come el cultivo, sino que los deja sin nada. Entonces, como vemos justamente en esta primera visión, las langostas están siendo usadas por el Señor como este tipo de metáfora para decir que el pueblo va a ser destruido. Y así como esta plaga de langostas consume todo a su paso, el juicio de Dios sería igual, si en este caso no se arrepentían. Entonces, las langostas están representando esta amenaza tan literalmente como este símbolo de que Dios va a castigar al pueblo. Entonces, vemos que dice que cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey, vi al Señor creando langostas. Entonces, en algunas versiones habla sobre la siembra del heno, que creo que eso lo dice en la Reina Valera. En otras versiones habla sobre la primera cosecha y segunda cosecha. Entonces, les voy a explicar un poco porque aquí se entiende mejor este tipo de cosecha. Entonces, es importante que nosotros entendamos un poco de este versículo porque menciona pues todo este tiempo agrícola que está pasando en este tiempo y en Israel la agricultura era lo más importante durante todo ese tiempo. Entonces, justamente vemos que la agricultura es literalmente algo que a todos nos incumbe porque es crucial para nuestra subsistencia, pero en este caso de Israel era aún más. Quizás ahora en muchos campos, en muchos lugares que están protegidos, pero en Israel era el único medio de sustento en cuanto a la comida. Entonces, bueno, vamos a ver estos tipos de cosecha. Yo les traje aquí la explicación de estos dos tipos de cosecha. Tenemos la cosecha temprana, que es la primer cosecha. Esta suele ocurrir, bueno, generalmente ocurre en primavera, específicamente alrededor de los meses de marzo-abril, es decir, por abril. En el calendario bíblico esto cae en la época de Pesaj.
Entonces, esta primera cosecha está principalmente centrada en la cebada, que es uno de los principales cereales en madurar. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la primera cosecha es la especie de evaluación de cómo sería el resto del año agrícola. Entonces, la primera cosecha también tiene este aspecto como espiritual, que es importante, porque la primera parte de esa cosecha se llama primicia, que se dedica a Dios como la señal de agradecimiento y de confianza, pues que las primicias, perdón, que el resto de la cosecha va a ser igual. Esto lo vimos en Éxodo 23, donde también se menciona que las primicias se deben de llevar a Dios. Entonces, básicamente, vemos que la primer cosecha es cuando en Levítico hemos visto que para la fiesta se mece, o sea, se muestra la primicia para poder entregársela al Señor y después contamos 50 días donde damos los primeros frutos. Entonces, estamos viendo, bueno, que aquí está diciendo, justamente está nombrando la primera cosecha y luego menciona la segunda cosecha. Entonces, después de la cosecha temprana de la cebada, viene la cosecha tardía. O sea, primero este, en esta primer cosecha, que es, bueno, que justamente se menciona en Amós, el rey recibía lo primero, lo mejor de la cosecha como parte de su derecho de liderazgo. Y esto significa que el pueblo recogía primero para abastecer las necesidades del palacio, del rey y de los servidores, o sea, básicamente de todo lo que sea del rey. Aquí vemos entonces este significado de la primera cosecha. Y luego viene la segunda cosecha, que esta se da después justamente de la primera cosecha, ¿no? Y esta se da justamente por el mes de junio y julio, que esta era la cosecha de trigo que maduraba un poco después. Y en Amós 7, cuando se menciona que las langostas llegan después de la cosecha del rey, parece que está afectando principalmente esta segunda cosecha, que justamente en esta segunda cosecha era la que se daba al pueblo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque era crucial para todas las personas comunes y corrientes que no pertenecían a la realeza, básicamente. Entonces, esta eh, la segunda cosecha era más del tipo de supervivencia para las personas normales. Si esa segunda cosecha se perdía, la gente básicamente no iba a tener suficientes alimentos para el resto del año, lo que obviamente iba a generar una hambruna. Y este es el gran peligro que vamos a estar viendo en la visión. Si la plaga de langostas llega justamente después de la primera cosecha, que es decir, que ya había sido recogida para el rey, solo quedaría esta segunda. Y si se destruye, básicamente, adiós alimentos. Entonces, como para hacer un resumen, esta primer cosecha es la primera cosecha que se hace como primicias y que en general se da toda esa cosecha al rey. La segunda cosecha es la cosecha para la gente normal, para la gente común, es la que deriva los alimentos, básicamente, para todas las personas, para todo el pueblo. Pero Amós, la visión la está teniendo justamente cuando recién está creciendo esta segunda cosecha. Es decir, que lo que Amós está viendo es que Dios va a destruir el sustento de todos. Y bueno, entonces por eso es que el hecho de que la plaga llegue poco después de esta cosecha del rey, subraya que este juicio va a afectar al pueblo común, va a afectar al pueblo normal, a que no, las personas que no vienen de la realeza, básicamente. Y aunque el rey y sus servidores, claro que sí, ya hayan almacenado pues la provisión y demás, las langostas iban a destruir la segunda cosecha que sustenta al pueblo y que a la final si las langostas lo afectan, el pueblo se quedaría sin ningún tipo de, o sea, sin ninguna forma de poder producir porque, como saben, las langostas generan que la tierra se vuelva estéril. Entonces, por eso es que continúa diciendo y dice en el versículo 2: cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. Entonces, bueno, dice, Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Básicamente Amos está preocupado porque si las langostas acaban con todos los recursos, Israel se iba a quedar en esa situación desesperada. Y por eso dice, Señor, perdónanos. Amós aquí está intercediendo por el pueblo y le pide a Dios este perdón. Está diciendo, Señor, por favor, perdona a tu pueblo. Y esta parte es importante para todas las mujeres que estamos aquí, porque justamente con las reuniones de mujeres de oración, esto me hace acuerdo esta situación. Aquí Amós está intercediendo
y vamos a ver que va a interceder una y otra vez por el pueblo y justamente le está pidiendo perdón al Señor por los pecados que ha cumplido el pueblo de Israel. Y esta parte de que le dice perdónanos viene de la palabra Selah, que significa que Amos está pidiendo no solo como Señor, olvida lo que está pasando, sino Señor, ten misericordia y clemencia de tu pueblo que va a sufrir una hambruna terrible. Por eso es que está implorándole, le está pidiendo a Dios que no castigue a Israel con esta plaga porque sabe que justamente no lo va a poder soportar. Y por eso le dice, Señor, ¿cómo va a resistir tu pueblo? Vemos que acá dice, ¿cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? ¿Y qué significa que le está diciendo, Señor, cómo va a resistir? O sea, ¿cómo se va a levantar tu pueblo porque es tan pequeño? Entonces, ¿quién lo va a sostener? Y cuando dice que Jacob es pequeño, o sea, quiere decir que es vulnerable y que es débil. O sea, ¿cómo va a levantarse? ¿Cómo va a resistir tu pueblo? ¿Cómo tú crees, Señor, que este pueblo que no te tiene a ti en su corazón va a resistir? O sea, va a vivir si es tan vulnerable. Y no solo habla de que eran pocas personas, o sea, no solo habla de que justamente pues el pueblo era pequeño en número, sino que también este, era muy frágil frente a un juicio. Mentalmente todavía no tenían la ley de Dios en su corazón. O sea, estaban tan débiles espiritualmente que esto los podía debilitar como pueblo. Y bueno, a pesar del pecado, Israel, que es esta nación frágil, le pide misericordia por esta razón. Y ahí vemos que en el versículo 3 continúa diciendo, entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, eso no va a suceder. En este caso, esta palabra desistió, o en algunas Biblias dice se arrepintió, se traduce en hebreo naham, que significa cambió de parecer o sintió compasión. Básicamente, el Señor detuvo el juicio que él iba a tener y la visión que le dio a Amós después de que Amós clamara por el pueblo. Y no es que Dios haya cometido un error, sino que en respuesta a la intercesión de Amós, Él decide mostrar la misericordia. Este es un tema que lo vemos muy recurrente bueno, en las Escrituras, donde Dios, aunque Él es justo, Él también es compasivo y Él está dispuesto a cambiar de plan si el pueblo se arrepiente o si alguien intercede también por ellos. Por eso es importante notar este cambio de pensamiento de Dios en este contexto, lo cual hemos escuchado muchas veces que dice, no, porque capaz que eso es debilidad o falta de coherencia. No, Dios no está haciendo así, porque Dios es justo y Él es fiel. Pero también Él muestra misericordia y Él muestra que Él está dispuesto a perdonar si las personas se cambian. Entonces, a pesar del pecado de Israel, Dios muestra que está abierto a escuchar y a actuar con compasión. Por eso es que les traje este versículo de Jeremías donde habla de esto y dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Básicamente está diciendo que si el pueblo se arrepintiese, Dios tendría misericordia. Y por eso después justamente dice al final, entonces el Señor desiste y dice, eso no va a suceder. O sea, la respuesta de Dios a la súplica de Amós es, no voy a enviar la plaga de langostas en este momento. Entonces, aunque el juicio justo, el juicio de Dios es siempre justo, también puede ser detenido por una súplica o Dios puede tener un poco más de misericordia de su pueblo. Por eso es que este es un recordatorio del poder de la oración y de la relación especial que Dios tiene con sus hijos. Todo esto muestra, todo esto que estamos viendo aquí también muestra un carácter de Dios, que es la paciencia y la misericordia, no solo con el pueblo de Israel, sino a favor de todos los hombres. A pesar de que merecían el castigo, Dios decide retener por un poco de tiempo su juicio, dando así una nueva oportunidad para que la gente se arrepienta. Por eso en Éxodo 34, del 6 al 7, dice. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en segunda de Pedro, del 3 al 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, perdón, ay, se me cambió. Vemos que la primera visión de Amós nos deja varias lecciones, como mini lecciones importantes. Primero nos recuerda que aunque Dios es justo y el pecado tiene las consecuencias, Él también es misericordioso y responde a la intercesión. Pero también vemos la importancia de los profetas. Los profetas han sido muy importantes a lo largo de todo, pues, de toda nuestra vida y de todo el tiempo de Israel. Este, y bueno, también aprendemos que la destrucción no es el deseo final de Dios. Él busca que nos arrepintamos y también busca restaurar nuestro corazón. Y una de las cosas con las que a mí me impacta es que justamente el Señor, a pesar de que puede destruir todo de un solo instante, Él también nos da tiempo para que nos arrepintamos. Como en este caso vemos la langosta puede ser básicamente, puede mandar fuego y derrumbar, o sea, destruir todo, pero Él le decide mandar una langosta también para que todos vean progresivamente que el castigo de Dios es inminente. Entonces, Él puede simplemente, Él simplemente puede eliminar todo pues de un segundo. Así que bueno, ya vimos la primera visión y ahora nos vamos con la segunda visión de Amós que se encuentra en Amós 7 del 4 al 5. Y en esta visión del 4 al 5 vamos a ver el fuego devastador. Entonces, solo para mostrarles aquí, ay, perdón, estoy tratando de hacer zoom, pero no sé por qué no se me hace zoom. Bueno, acá vemos en la parte superior que está la langosta, el fuego y la plomada de albañil. Y vamos a ver justamente la segunda que es, ay, la segunda que es el fuego. Entonces vamos a leer Amós 7 del 4 al 5 o el 6. Este, y Amós 7 del 4 al 5 dice. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de este plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. De nuevo vemos que Amós está recibiendo otra visión donde Dios le revela lo que le podría suceder justamente al pueblo de Israel. Y lo que está diciendo es que en esta visión el Señor, o sea que Amós vio al Señor que estaba preparando para castigar a su pueblo con un gran fuego. Y el fuego en la Biblia tiene una dualidad, tiene dos características. O el fuego purifica o el fuego destruye. Justamente esta palabra del fuego en esta ocasión es Esh. Y este tipo de fuego, justamente en este contexto, suele referirse a este fuego devastador que destruye todo al paso. Aquí no se trata justamente de un simple incendio natural o de algo que puede controlarse, sino de un juicio divino que Dios llama para arrasar con todo, lo cual simboliza una destrucción imparable. Entonces, este fuego, si ustedes, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes piensan en fuego, en destrucción, no sé si se les viene a la mente Sodoma y Gomorra, pero es uno de los ejemplos que más se ve cuando hablamos de este fuego destructor. Esta es una señal, pues, de que la ira de Dios está a punto de destruir y de pasar por todas las partes de Israel debido a los pecados. Y aquí cuando vemos que está diciendo que el fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra, vemos que justamente el fuego está consumiendo hasta las profundidades del abismo, es decir, que son las aguas profundas.
Y esto es algo como impresionante. Bueno, no sé si ustedes lo habían pensado, pero cómo el fuego va también a quemar lo que sería las aguas profundas. O sea, básicamente se va a evaporar el agua porque todo se va a quemar, todo lo que está pasando dentro de la actividad natural va a ser consumido por el fuego. Y esto nos da esta imagen de que el juicio de Dios iba a ser muy imparable, que nadie podía detener el fuego si no había arrepentimiento. Deme un segundito, perdón. Perdón, es que había escuchado un animalito, no sabía si se había entrado a mi casa. Bueno, entonces, como les seguía contando, es que justamente que estamos hablando de este fuego, es que nos da esta imagen de que Dios iba a devorar todo básicamente, porque dice que el fuego justamente quema las profundidades del mar. Y por eso Amós vuelve a decirle, Señor, por favor detente porque no vamos a sobrevivir. Israel es tan pequeño. Y al igual que en la primera visión con las langostas, Amós le pide otra vez a Dios, intercede delante de Dios. Y esta vez no dice, Señor, perdónanos. Vimos que en la primera vez le dice, Señor, perdónanos. Pero en este caso le dice, Señor, detente. O sea, en lugar de perdónanos, es, por favor, mira nuestra aflicción y detén o deja de hacer justamente lo que piensas hacer. Ya llega un punto donde es tan grande la maldad que lo que Amos pide es, Señor, por favor, ten misericordia por tu propia bondad y detente. Y entonces no solo le está pidiendo perdón, sino que está rogando que el juicio ya no venga. Y este es un recordatorio que a mí, bueno, a mí me hace recordar esto, que a veces necesitamos ser valientes y pedirle a Dios misericordia, tanto para nosotros como para los demás, porque a veces ya uno dice al Señor, creo que no, ya este pueblo no es digno ni siquiera de tu perdón, o sea, ya tanta maldad que hay, o sea, uno se pone a pensar en la maldad de este mundo y todas las cosas que pasan, eh, bueno, todas las maldades, todos los miedos que vivimos como seres, y ya uno no puede decir, Señor, ay, por favor, perdónanos, porque a veces es como que ni uno en su corazón siente ese deseo de perdonar tanta maldad, pero Señor, por favor, detente y ya cesa ese sufrimiento que está viendo que va a pasar. Y bueno, y una vez más vemos cómo Dios escucha y dice, entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Y entonces, esta es la segunda vez en el capítulo que Dios decide tener misericordia en lugar de ejecutar el juicio. Y a pesar de que el juicio por fuego estaba preparado, Dios decide no llevarlo a cabo. Por eso es una manifestación de la misericordia de Dios. Entonces vimos que tenemos la primera, que es la langosta, que la langosta arrasa con todo y Dios dice, no voy a mandar langosta. Ahora vemos cómo este también iba a castigarlo con un fuego devastador, mandar fuego del cielo, pero tampoco lo hizo por la misericordia. Y ahora viene la tercera visión que tiene, ay, perdón, bueno, la tercera, este, visión que tenemos, que es la plomada de albañil. Vamos a leer, Amos del 7 a 9 donde dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ahora sí, vemos que está hablando de un muro hecho a plomo. En esta visión, Dios está de pie junto a un muro que fue construido con exactitud, usando una plomada que es para garantizar que esté recto. Aquí les traje una imagen de justamente de esto que está hablando. Si ustedes no son albañiles o no saben nada de albañería, bueno, de construcciones como yo, aquí les traje justamente estas imágenes
Porque, ¿qué significa un muro hecho a plomo? Un muro hecho a plomo es que esté recto. Vemos acá que tenemos el muro inclinado, que este está mal aplomado, y el muro vertical, que es un muro bien aplomado. Y dice, aparte de eso, que él está usando una plomada de albañil. Y la plomada es una herramienta que se utiliza en la construcción para asegurarse de que los muros o las estructuras estén perfectamente verticales, como lo vemos aquí. Esto sería la plomada de albañil. Básicamente es una cuerda, como lo vemos aquí, con un peso que, bueno, el peso es de plomo, por eso es que se llama plomada de albañil, que cuando cuelga muestra una línea recta perfecta por la gravedad para decir que está justamente recto. Y se tienen que pegar a la estructura de la pared. Y bueno, aquí yo les voy a mostrar, les traje un video para que vean cómo funciona esta plomada. Nivelación vertical a plomo. Dentro de las operaciones para la construcción de una vivienda, es importante que los elementos que la componen estén perfectamente verticales. Esta operación se hace manualmente y se realiza con la plomada comúnmente. Uno de los elementos que requieren un aplomado más exacto son los muros, pues de ellos depende la estabilidad de la construcción y así evitar riesgos o accidentes. La plomada se compone por un plomo, una corredora y un cordel. Para verificar que quede verticalmente algún elemento, se deberán de seguir los siguientes pasos. Apoyar la corredora contra la superficie del elemento a aplomar. Bueno, y de ahí habla cómo se usa, pero en general lo que básicamente es para que se vea si la estructura que está construyendo está recta. Y cuando está recta, el coso este de plomo se pega a la estructura. Eh, bueno, entonces justamente lo que estamos viendo aquí es que eh, o sea, la imagen de un muro hecho a plomo nos da a entender algo que originalmente fue construido con exactitud y rectitud. En este caso, el muro representa a Israel, una nación que fue creada por Dios con un propósito claro y que debía estar alineada con los estándares de Dios, con los estándares de la justicia de Dios. Y cuando dice que en la mano de Dios tiene esta plomada de albañil, ahora vamos a ver por qué se refiere a esta plomada de albañil. Dios tiene en su mano esa herramienta, lo que nos podría indicar que Él está midiendo y evaluando a su pueblo. La plomada que tiene en la mano representa el estándar de Dios para la vida y la justicia. Y así como un muro que está fuera de línea con la plomada, o sea, con la plomada, se da a entender que necesita una corrección o necesita ser derribado. Israel, al igual que un muro que está mal aplomado o un muro bien aplomado, está siendo evaluado para ver si está recto o no está recto. Entonces, justamente estamos viendo que Dios está haciendo referencia a que va a evaluar y va a juzgar a Israel de acuerdo a su plomada, es decir, de acuerdo a la rectitud de Dios. Y entonces vemos que le pregunta, le dice, ¿qué ves, Amos? Y Amos le dice, he aquí yo pongo o sea, y él le dice, bueno, veo la plomada de albañil. Y después el Señor responde, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Entonces justamente aquí está declarando que, bueno, de que Dios mismo ha puesto esta plomada, es decir, como vimos, este instrumento, justamente a Israel. La plomada en medio del pueblo significa que Israel está siendo juzgado en base al estándar de la justicia de Dios. Básicamente, como vemos aquí, este muro sería Israel y este sería los mandamientos, la justicia de Dios, sería el estándar que Dios ha puesto, los mandamientos de Dios desde el inicio. Y básicamente está diciendo, mira, yo estoy poniendo esta plomada, estoy poniendo y estoy juzgando a mi pueblo para ver si es tan recto como desde el inicio yo lo indiqué. Básicamente que está siendo juzgado en base a Dios y el pueblo no puede decir que no conoce las expectativas de Dios porque la ley y los profetas ya les habían mostrado el camino correcto hace mucho tiempo atrás. Por eso es que aquí, en este caso, voy a ir anteriormente. Eh, este, lo que Dios está diciendo es que ya no hay vuelta atrás. O sea, vemos que Dios está juzgando si Israel sigue siendo un muro recto alineado con su voluntad o si como un muro que se ha torcido está fuera de los estándares de justicia y necesita ser corregido por Dios.
Por eso es que vemos que ya dice que ya no hay vuelta atrás. Dice, eh, no lo toleraré más. Dios está diciendo que ya no va a tolerar más la corrupción y el pecado de Israel. Justamente vemos que la primera, Dios dijo, bueno, voy a tener misericordia. Cuando mandó al fuego y le mostró la visión de fuego, dijo, yo también tendré misericordia. Pero en este caso ya no hay vuelta atrás. Al comparar nuestra vida con los mandamientos de Dios, es muy difícil, en este caso, al ver qué tan movido estaría el pueblo, o sea, que Israel ya no era un muro recto, ya estaba haciendo un muro derribado. Dios dice, ya no voy a tolerarlos más. Y por eso es que Dios en este caso ya llega a su límite, ya no tiene más paciencia y el juicio va a ser inevitable. Israel fue medido a través de los estándares de Dios y fue encontrado como un muro que ya no se puede enderezar. Por eso luego comienza a decir cuáles son las razones también por las cuales él ya no tiene más misericordia. Y continúa diciendo, y dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Cuando dice, bueno, los lugares altos o los lugares altos de Isaac serán destruidos, habla de que eran estos sitios donde Israel adoraba a otros dioses, lo cual ya era un pecado grande. En estos lugares que, bueno, solían ser o solían estar en colinas o en montañas, se realizaban los sacrificios y rituales a otros dioses, que justamente, bueno, habían sido construidos en este tiempo. Por eso es que Dios dice, los voy a derribar, los voy a destruir. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero justamente esto fue construido en la época de Jeroboam. Todas las mujeres que han visto el curso básico vieron que Jeroboam fue un rey que quiso establecer sus lugares, que quiso establecer sus propios tiempos de culto, quiso establecer pues sus propios ídolos. Y justamente es lo que está hablando aquí. Vemos que es justamente esa misma época en la que está Jeroboam II. Entonces, después dice que los santuarios de Israel también van a ser asolados y además, entonces, significa que además de los lugares altos, los santuarios donde el pueblo debería adorar a Dios también iban a ser destruidos. Aunque justamente los santuarios, dice acá, los santuarios de Israel serán asolados, estos santuarios sí tenían el propósito de adorar al Dios de Israel, de adorar a Yahweh, de adorar a Adonai. En muchos casos también se había infiltrado la idolatría. Y por eso es que Dios dice, también los voy a asolar, también voy a destruir estos santuarios que originalmente eran para él. Y después dice, me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ya aquí Dios advierte que su juicio no solo va a caer sobre el pueblo, sino que también va a caer sobre la casa de Jeroboam. Justamente como les decía, Jeroboam era ese rey de Israel en este momento y que aunque su reinado fue súper próspero, tenía mucho dinero, su corazón estaba muy lejos de Dios. Y bueno, entonces, como para resumir esta tercera visión, Dios está utilizando esta plomada de albañil, que como vimos es este material que se usa, como esta metáfora para decir que Dios está midiendo a su pueblo con los estándares de Dios. Imagínate, bueno, un muro que se está construyendo, pero justamente está torcido. Es justamente eso es lo que Dios está haciendo. Dios está midiendo a Israel y se da cuenta de que se ha desviado el muro recto. Como Él lo construyó recto, ahora el muro estaba girado, ya los estándares de Dios no permitían que este muro siguiera existiendo. Básicamente tenía que ser destruido. Y a diferencia entonces de las primeras dos visiones, donde Dios detuvo el juicio, justamente aquí ya Dios dice que Él ya no puede tolerar más el pecado de Israel. Por eso es que el juicio es inevitable. Como conclusión de esta pequeña visión, podemos decir de que Dios tiene este estándar ya claro y justo para su pueblo. Él no está juzgando de una forma en la que él dice sí y un día no. Él básicamente utiliza la plomada, utiliza este estándar para ver si las acciones que nosotros estamos haciendo están alineadas con su justicia o no. Pero si el pueblo en este caso estaba tan desviado de esta plomada, o sea, ya podríamos decirle que ya básicamente se iba a caer sola esa torre, ya llega un punto que la paciencia de Dios o sea, no digo que se agota, pero ya llega un punto límite donde Dios tiene que actuar. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios perdonó dos veces y no una tercera?
Entonces vemos varias razones. Primero, la paciencia de Dios también tiene un límite. Y a lo largo de la Biblia Dios muestra mucha paciencia con el pueblo, dándole oportunidad una y otra vez para arrepentirse y volverse a Él. Pero también hay un límite en la paciencia de Dios cuando el pecado es persistente y el pueblo no responde a las advertencias. Otra de las segundas cosas es porque el juicio debe llegar para corregir el pecado. El juicio no solo es este acto de, por decir, de castigo, sino que también es una forma en la que Dios corrige al pueblo. En esta tercera visión que hemos visto, que es la plomada del albañil, eh, bueno, Dios lo que está diciendo es que el pueblo se ha desviado totalmente, o sea, de ser una muralla recta, ahora es una muralla caída. Y Él está diciendo que ya no puede ser corregido sin juicio. A veces el juicio es tan necesario para purificar, para restaurar el orden, que ya Dios ha mostrado misericordia varias veces. Pero la falta de arrepentimiento en Israel tiene que conducir a este juicio para que, a ver si con este castigo el pueblo mismo se arrepiente. Y aquí hay unos ejemplos que vemos un patrón similar. Vemos que Dios le dio muchas advertencias a Faraón en Egipto. Eso vimos que Dios envió 10 plagas para persuadir a Faraón de que dejara ir a los israelitas, pero en cada plaga Dios le decía a Faraón, o sea, Dios le daba la oportunidad a Faraón de que se arrepintiese una y otra vez. Pero Faraón al final terminó con el corazón endurecido. Y también vemos jueces. Los jueces son otra historia totalmente igual. O sea, en el libro de jueces vemos que dice que Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, Dios le enviaba un juez, se arrepentían, pero luego Israel volvía a hacer o sea, lo malo ante los ojos de Dios. Y bueno, pero el pueblo seguía una y otra vez fallando e hiriendo a Dios. Por eso es que vemos cuánta paciencia Dios tiene hacia el pueblo. Y aquí les traje, bueno, ya vimos las tres plagas y esta es como una reflexión de estas primeras tres plagas. La reflexión de las primeras tres plagas es que las visiones nos enseñan sobre el poder de la intercesión y de la oración. Como mujeres tenemos la capacidad de clamar a Dios una y otra vez por nuestras familias, por nuestros hermanos, por la comunidad, por nuestras propias vidas, por la vida de los que amamos, y Dios escucha nuestras súplicas. Esto nos recuerda que cuán importante es orar. O sea, si Amós clamó, le dijo, Dios, perdona a tu pueblo. Dios escuchó y fue misericordioso y tuvo misericordia. Dios también nos puede escuchar a nosotros. En Santiago 5 dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por los otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra como de las conclusiones que vemos a lo largo de estas tres plagas, que fueron la plaga de la langosta, la plaga del fuego y justamente la plomada del albañil, es que Dios desea purificarnos. A veces, bueno, enfrentamos pruebas, dificultades que son como el fuego que vimos en la segunda visión, pero estos momentos tienen este propósito no de matarnos, o sea, no de aniquilarnos, sino de purificarnos y de refinarnos. Como mujeres de oración debemos estar dispuestas a ser purificadas por Dios, eliminando pues todo lo malo que hay en nuestras vidas. Quizás el egoísmo, quizás esas pequeñas impurezas que hay en nuestros corazones, el orgullo, la maldad, el materialismo. Y bueno, de las reflexiones es que esta visión nos llama a que nos autoevaluemos y nos preguntemos si estamos alineados con los estándares de la Biblia. Para mí la plomada fue algo, bueno, no sé si decirles loquísimo, pero la verdad es que yo no sabía que existía siquiera una plomada. Pero esta plomada significa este estándar de Dios, de justicia divina, de sus mandamientos, y al ver tu vida y compararte si eres, no sé, un muro, por ejemplo, Dios nos invita a que nos examinemos también si nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones están de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, como mujeres, nosotros podemos reflexionar sobre si nuestras vidas están rectas a los ojos de Dios o si, como el muro, justamente estamos desviados. Esta es una invitación que nos hace Dios para vivir con integridad, para ser auténticas, para buscar siempre cumplir con los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Porque quizás nosotros pensemos que seguimos siendo una pared súper recta, pero capaz que estamos más inclinados de lo que pensamos. Entonces, por eso Dios nos invita a evaluarnos con sus mandamientos, a ver
qué es lo que hay en nuestro corazón para ver si estamos siendo un muro recto o necesitamos enderezarnos. Y por eso viene el último punto, que la plomada representa esta rectitud. Como mujeres sí debemos aspirar a vivir con la integridad, tanto en nuestras relaciones como en nuestras acciones. Entonces significa que tenemos que ser fieles a Dios, justas, honestas, compasivas, amables. Tenemos que vivir con los valores de Dios, justamente lo que leímos al principio en Salmos 15, que nos da una lista de cómo poder ser íntegros delante de Dios. Así que eso nos deja los primeros versículos de Amós, pero luego ya digo para terminar, aunque todavía falta un poquito, pero ya los últimos versículos nos muestran justamente la continuación de lo que viene después de estas visiones que Dios le da a Amós. Continúa diciendo, y las invito a que sigamos leyendo Amós 7 del versículo 10 al 13, donde dice: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque se ha dicho a Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Al parecer, o lo que creo yo, es que Amós no solo vio las visiones, sino que se las dijo al pueblo. Entonces, por eso acá dice: el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Primero, Masías era un sacerdote de Betel, uno de los principales centros religiosos del reino de Israel. Pues el norte, como ya sabemos que Betel había sido establecido como un lugar de culto por Jeroboam I, quien había colocado el becerro de oro para evitar que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén a adorar al Señor. Y esto, si quieren, lo pueden ver en Primera de Reyes 12. Este sitio entonces, Betel, se había convertido en el centro de culto de idolatría, en contraste con el verdadero culto al Señor, pues, en Jerusalén. Entonces, vemos aquí como, en resumen, Betel era el centro de culto de adoración que había impuesto Jeroboam, y Amasías era uno de los sacerdotes que se habían impuesto dentro de Betel. Y se dice aquí que Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam. Es decir, este sacerdote quiere conspirar contra Amós hablando justamente con el rey. Y por eso dice, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. El rey que se menciona aquí es Jeroboam, y justamente Amasías le envía el mensaje de advertencia al rey informándole de las profecías de Amós, porque básicamente lo que está diciendo es que las profecías de Amós son una amenaza para el poder del rey y la estabilidad del reino. Y le dice, o sea, este sacerdote Amasías le dice a Jeroboam, justamente al rey, le dice: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y Amasías está tratando de hacer ver que las profecías de Amós son como esta rebelión política, como que si Amós estuviera incitando al pueblo a básicamente, sí, como sublevarse contra justamente el rey Jeroboam. Pero la realidad es que Amós no estaba buscando causar problemas políticos, o sea, ni siquiera lo estaba pensando, sino que estaba anunciando el juicio de Dios. Eh, y Amasías, al no querer escuchar, Amasías, al no querer, como este sacerdote, al no querer ver que pueden sufrir una destrucción justamente porque el pueblo de Israel no está recto como Dios está diciendo, y el juicio de Dios va a ser inminente y los va a destruir, distorsiona el mensaje de Amós, haciendo parecer que es un ataque personal contra el rey, con el objetivo de desacreditar a Amós. Y bueno, encontrar como una excusa para echarlo. Por eso dice acá como que: mira, Jeroboam, Amós se está levantando contra ti. O sea, Amós está haciendo que el pueblo también se levante contra ti, y básicamente como que está generando un ejército contra ti. Y después dice: la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Y con esta frase Amasías está diciendo que las profecías de Amós son tan fuertes que los líderes y el pueblo ya no las están soportando.
o sea, como que la tierra, Israel, está tan abrumada por todas las palabras que está diciendo Amos que deberían de, o sea, que deberías de básicamente mandar a matar a Amos porque está diciendo algo que tu pueblo lo está perturbando totalmente. Y en lugar, pues justamente vemos aquí que en lugar ¿cómo se llama? En lugar de tomar las advertencias como esta oportunidad, lo que está haciendo este Amasías es tratar de silenciar a Amós. O sea, está tratando de hacerlo ver muy mal delante de Jeroboam. Por eso es que después dice, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Esto me hace acuerdo, no sé, justamente estaba pensando en esto, pero me hace acuerdo a la serpiente, cuando la serpiente habla con Eva este, y Eva le dice, no, Dios me dijo que no podía tocar justamente este árbol porque si no iba a morir. Y la serpiente le dice, no, no vas a morir. Bueno, básicamente aquí es algo, no digo que es igual, pero justamente aquí está Amasías, está repitiendo las palabras de Amós, pero distorsionadamente. Porque Amós nunca dijo que Jeroboam II iba a morir, o sea, que justamente Jeroboam, el Jeroboam segundo que está aquí, iba a morir a espada, sino que Israel iba a ser juzgado y que la casa de Jeroboam enfrentaría consecuencias graves. Entonces Amasías está aquí ya un poco exagerando o malinterpretando la profecía para que parezca un ataque personal directo contra el rey. Lo que básicamente hace es desacreditar a Amós como esta amenaza política. Eh, y después dice, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y este es el verdadero mensaje de Amós. Dios había anunciado que debido a la idolatría y la justicia en Israel, el pueblo sería llevado al exilio. Esta profecía sí se cumplió 2 años después, cuando los asirios conquistaron el reino del norte y se deportaron a los israelitas, es decir, en el 722. Y por eso el exilio era una advertencia de que Amasías y los líderes no querían pues, ni escuchar ni aceptar. Y hasta aquí vemos que justamente pues Amasías está básicamente queriendo hacer que Jeroboam eh, o mate o envíe a deportar a Amós por todas las profecías que está diciendo. Y por eso, bueno, Amasías continúa y dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, huya a tierra de Judá y coma ya tu pan y profetiza ya. Entonces, él está diciendo, tú quieres que recibe visiones de Dios. O sea, es como cuando alguien desprecia a una persona, básicamente. Yo lo escucho aquí en mi mente y digo, wow, este hombre lo está despreciando, Amós. O sea, le está diciendo vidente, ni siquiera le dice profeta, sino que le dice como vidente, tú que recibes las visiones. Y la usa no como de una forma alegre, sino como de algo despectivo, sino que lo trata de reducir a un simple vidente. Y básicamente estuve leyendo algunos comentarios que estaban diciendo que Amasías no considera que Amós tenga esta verdadera autoridad divina y lo ve justamente como alguien que está profetizando por estos motivos personales o motivos económicos, como que si alguien le hubiese pagado a Amós. Y por eso dice, huye a tierra de Judá. Amasías lo que le dice es, regresa a tu tierra de origen, regresa a Judá de donde tú vienes y básicamente le dice como que me quiero deshacer de ti, vete de aquí, vete de este lugar, porque no tienes derecho a estar profetizando justamente en Israel. Recordemos que Amós es un profeta del sur. Entonces, el nacido en el sur le está diciendo justamente, vete otra vez, regresa, o sea, regrésate al pueblo de donde tú eres. Y Amasías, pues básicamente le dice a Amós que vaya a su territorio donde los mensajes no iban a incomodar. Y por eso después continúa y le dice, come tu pan y profetiza ya. Por eso es que esta frase implica que Amasías ve a Amós como un profeta que está tratando de ganarse la vida a través de sus profecías. O sea, como que si estuviera buscando un sustento económico mediante las profecías. Es un intento de desacreditar a Amós. Sugiere entonces que la motivación de Amós es el dinero, es la plata. Por eso es que es un poco irónico aquí que Amasías esté diciendo, vete otra vez a ver, vete otra vez, come tu pan allá y profetiza allá. Básicamente, haz dinero en tu propio lugar. Y por eso después dice, no profetices más en Betel, porque es santuario de rey y capital del reino. Aquí justamente está
terminando esta parte de Amasías hablándole. No, no creo que sí. Ah, me asusté. Este, bueno, voy a continúo y justamente decía en el versículo 13 que estaba diciendo que no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y Amasías le está diciendo básicamente, por favor, a silencio. Betel era uno de estos centros religiosos, por eso dice, ya no profetices más aquí en Betel, donde básicamente está el santuario del rey. Y se le dice santuario del rey porque mm, Betel era más considerado un santuario real, es decir, del palacio, que era un lugar de culto bajo el control directo del rey y no era un lugar de adoración al Señor, básicamente como lo era Jerusalén. Entonces, al decir que es el santuario del rey, Amasías lo que dice es que la autoridad del rey es superior a la autoridad tanto profética de Amós como la autoridad de Dios. Por eso es que se ve tanta corrupción y le dice, ya no profetices más aquí, porque es santuario del rey y también es la capital del reino. O sea, es lo mismo. Estamos como que está queriendo intimidar a Amós diciendo que el rey Jeroboam tiene el control de todo este lugar. Y por eso vemos estos versículos con estas cuatro reflexiones. Primero, ellos rechazaron el mensaje profético de Amós, distorsionaron el mensaje de Dios, perdón, de Amós. Hubo un intento de silenciar la verdad. O sea, vemos que Amasías quiere que Amós se calle y después vemos que hay una autoridad de Dios sobre la autoridad humana. ¿Y qué cosas podemos aprender? Que tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Amós se mantuvo firme en la verdad. También vemos que él defendió justamente la justicia y la verdad. Y otra de las cosas es no dejar que la intimidación nos aleje de Dios y confiar en que Dios respalda a quienes siguen su llamado. Por eso es que ya al final vamos a ver en Amós 7, 14 al 17, ya para terminar, esa respuesta de Amós a Amasías, el sacerdote que justamente le estaba intentando que se silenciara. Y en la respuesta de Amós, él no solo defiende el llamado profético, sino que también pronuncia este juicio, o sea, lo que trata de hablar es este juicio sobre Amasías y sobre el pueblo de Israel. Por eso continuamos leyendo, vámonos a Amós 7, del 14 al 17, que dice, pero Amós contestó, no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicomoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en esa ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro lejos de su patria. Bueno, aquí Amós ya viene con todo, ya finalmente Amós está respondiendo a todas las acusaciones que le había dicho a Masías, que básicamente él estaba profetizando por dinero o que se fuera a ganar su plata a Judá. Y Amos está respondiendo a estas acusaciones, aclarando primero que él no es un profeta ni profesional, que no pertenece ni a un linaje de profetas, porque si nos vamos al contexto, en Israel habían estos grupos conocidos como las escuelas de los profetas o escuelas bíblicas, escuelas de Torá, y muchas veces estos profetas, justamente los profetas de Dios, que formaban parte de una tradición o de un linaje profético, seguían los pasos de sus padres en este ministerio. Entonces Amos deja en claro, justamente con la primera parte, de que él no viene de ese tipo de contexto, o sea, él no viene de un contexto de linaje de profetas. Amos está diciendo que él no tiene ningún interés económico, que no tiene ni un interés personal ni nada, sino que su motivación proviene directamente de Dios. Por eso es que él dice, bueno, después dice, soy boyero y recojo hijos de silvestres.
Entonces nos está dando el contexto justamente de su ocupación original, que es la de un boyero, es decir, que cuidaba vacas o cuidaba bueyes, pero que además recogía higos silvestres. Y básicamente lo que está diciendo es que él trabajaba como un recolector de campos. O sea, era un hombre sencillo, un hombre trabajador y no alguien que había deseado convertirse en profeta o que estuvo en alguna escuela profética. Por eso es que él dice, sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño. Entonces, dice que el Señor lo tomó. Ambos dejan claro, obviamente, que no se convirtió en profeta por elección propia ni por una herencia familiar. Está diciendo que Dios mismo lo llamó, que Dios mismo lo tomó, que Dios mismo lo llamó para profetizar. Por eso es que él está diciendo, mira, Dios básicamente me tomó después de que yo sea más que un simple pastor de ovejas. Y esta imagen me hace acuerdo a otras imágenes en la Biblia donde Dios llama a personas comunes y corrientes, personas sencillas, personas humildes, para cumplir estas tareas extraordinarias. Vemos a Moisés, que fue llamado también, a David, siendo un pastor para ser rey. Y por eso dice, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Aquí vemos que, o sea, Amós le está aclarando a Amasías su llamado, que es profetizar en Israel, profetizar en el norte. Dios le dijo que fuera a profetizar al pueblo de Israel, a pesar de que Amós venía del pueblo del sur, es decir, de Judá. Y por eso es que esto nos muestra que el mensaje de Dios no está limitado por las fronteras políticas o territoriales. O sea, Amós está en Israel no porque él lo decidió, sino porque Dios lo envió con este mensaje de advertencia para que el pueblo se arrepintiera. Y por eso en el 16 ya dice, ahora pues, oye palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa, ni hables contra Israel, deja predicar contra el pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor. Entonces, bueno, aquí está diciendo que Amos está aquí hablando justamente de lo que dijo Amasías en el versículo pasado, pero en lo que le responde Amos es impresionante. Básicamente le está dando los juicios de lo que le va a venir a Amasías. Le dice, o sea, primero le dice, tu mujer será ramera. Y este es un anuncio justamente del juicio personal sobre Amasías por el rechazo al mensaje de Dios. La frase esta, tu mujer será ramera, probablemente signifique que su esposa va a ser obligada a prostituirse debido a la devastación y el colapso que iba a haber justamente por esta devastación que vendría. Después le dice, tus hijos caerán espada. Y los hijos de Amasías iban a ser asesinados violentamente justamente porque iban a ver, o sea, esto era una parte de los castigos devastadores en la cultura antigua. Básicamente que sus hijos iban a ser muertos a través de la guerra. Luego le dice, tú también vas a morir. Bueno, a ver, dice, tu tierra será repartida, ahí está. Tu tierra será repartida por suerte. Y lo que está diciendo aquí es que la tierra de Amasías, su casa, todas sus propiedades, iban a ser confiscadas y iban a ser divididas entre otras personas. Como la tierra en la cultura hebrea era un símbolo de identidad y de herencia, perderla significaba la pérdida de todo lo que una familia había construido por años. Entonces es muy importante entender el contexto de una tierra para un israelita en los tiempos bíblicos. Esa tierra que había recibido era la herencia que Dios le había dejado. Y decirle que su tierra iba a ser repartida es como no vas a tener más herencia. Después le dice, tú morirás en tierra inmunda. Ya vimos que Amasías no solo iba a perder su familia y su tierra, sino que también iba a morir en una tierra pagana. Probablemente en el exilio iba a morir, porque morir fuera de la tierra prometida era visto como una maldición en algunos casos. Eso lo estuve leyendo, es impresionante. Muchos no querían morir afuera porque decían que eso no venía de Dios. Entonces, justamente Amos le está profetizando que eso le va a pasar a Amasías. Y luego le dice, Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. Y este ya es el juicio final para el reino del norte. El pueblo sería llevado al exilio, lo cual sí se cumplió en el 722 a.C. Y básicamente, después de que Amasías negó el juicio de Dios,
y le dijo a Amós, mira, vete de aquí porque nadie quiere escucharte, tus palabras son extremas, Dios profetiza esto a través de Amós para la vida de Amasías. Em, y así se termina este capítulo de Amós 7. Vimos varias cosas, vimos las visiones que tuvo Amós, que fueron la visión de la langosta, la visión del fuego y la visión de la plomada de albañil, y luego cómo entre Amós y Amasías va un vaivén de conversación, porque Amasías quiere que Amós se calle y porque Amasías quiere callar las palabras de Amós, recibe un juicio muy terrible al tratar de callar la profecía de Dios, que son toda esta lista que vemos aquí. Y la reflexión que podemos obtener también después de todos estos capítulos, perdón, ahí está, después de pues todo esto que hemos visto es primero el poder de la oración. Que Amós oró e intercedió por su pueblo y Dios cambió el plan. Eso es muy poderoso. Como mujeres nosotras podemos orar por nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades y Dios escucha. En primera de Juan 5:14 dice, estemos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. La segunda conclusión es que hay que obedecer el llamado de Dios incluso ante la oposición. Entonces vemos que Amasías se opuso mucho a Amós, pero Amós no retrocedió en la misión. Nosotras también podemos enfrentarnos a estos desafíos, a críticas, a rechazos, cuando seguimos a veces el llamado de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, bueno, Amós aquí nos está enseñando que no podemos ceder ante estas presiones, porque imagínense, en este caso, Amasías le estaba diciendo que le iba a decir a Jeroboam que lo matara, básicamente, y Amós aún a pesar de todo eso, él sigue firme ante el llamado de Dios. En Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nuestra misión, entonces, como lo vemos en Hechos, no es agradar a las personas, sino ser fieles a Dios y obedecer a su palabra. La tercera es la importancia de la verdad. Amós sí que fue valiente y no se dejó intimidar por Amasías ni por las autoridades. Y nosotros también tenemos que ser valientes para poder defender la verdad, la palabra de Dios, incluso cuando a veces sea incómodo o sea difícil. Esto es como una vez escuchado ser portavoces de justamente de la verdad, de la palabra de Dios, como en nuestras familias, nuestras comunidades, en nuestro lugar de trabajo. Y en Proverbios 12:19 dice, los labios sinceros dicen la verdad para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Nuestra quinta conclusión es cosechamos lo que sembramos. El juicio sobre Amasías y su familia fue un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Amasías se opuso a la palabra de Dios y vimos cómo le habló a Amós, básicamente lo echó de la tierra y como resultado enfrentó este juicio severo. Esto nos recuerda también que las acciones, tanto positivas como negativas, tienen un impacto en la vida. Y nosotros como mujeres tenemos que sembrar justicia, amor, verdad, principalmente en nuestras familias y en nuestros hogares para poder cosechar bendición. En Gálatas 6, del 7 al 8 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y la última, que es una pregunta, es ¿cómo está nuestro muro? La visión, bueno, de la plomada nos invita a hacer una evaluación de nuestras vidas. ¿Estamos siendo un muro recto? O sea, porque yo me pongo a pensar, ¿estamos siendo un muro recto delante de Dios? ¿Un muro quizás girado? ¿Un muro que está a 45 grados? ¿Que está a 80? Em, ¿Cómo está nuestro muro? O bueno, hemos dejado que algunas cosas se desvíen porque Dios nos llama a vivir con integridad y autenticidad. En Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hermanas, bueno.
que todas estas visiones que tuvamos también nos ayuden a ver que Dios es misericordioso y que su misericordia dura para siempre, pero que Él es justo y Él tiene una paciencia también limitada. Aunque Él es largo de paciencia, en un momento pues también vendrá el juicio. Y bueno, que Dios nos ayude a ser cada vez más rectas, puras delante de Él, para poder pues, ser encontradas como un muro recto y no como un muro girado, como lo fue en cierto punto Israel.